ha dado una muy mala sorpresa. Pero hay cosas buenas también. Estamos ahora con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, para hablar un poco de todo lo que se viene realizando en este ministerio, por un lado, y luego el hecho de que en el premio de este año de buenas prácticas en gestión pública ha obtenido el ministerio buenos resultados, como Foncodes, ganador en inclusión social, pensión 65, doblemente finalista, y en general vamos a poder tener ocasión también de hacer un balance de lo que se viene desarrollando. Ministra Paola Bustamante, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Raúl, Ricardo, Patricia. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, como usted bien sabe, una de las cosas curiosas en las que a veces el país vive está el hecho de esta discusión de si se debe o no pensar y enfatizar inclusión social, cuando en verdad no puede haber inclusión social si es que no hay desarrollo económico, y en consecuencia el esfuerzo tiene que ser incrementar el ingreso, incrementar la productividad, las exportaciones, etcétera. Al mismo tiempo, sin embargo, hay quienes señalan que cuando hablamos de inclusión social estamos hablando de mucho más cosas que no sean solamente una protección a los sectores más desvalidos y una lucha contra la pobreza extrema, sino que también hay ahí varios otros conceptos claves que suponen habilitar en general experiencias y mano de obra a un proceso de desarrollo. ¿Cree usted que hasta el momento se ha podido entender en el país qué cosa es el trabajo y la tarea del desarrollo y de la inclusión social? Gracias. Bueno, yo creo que estamos en ese proceso. Al inicio, de pronto, la identificación del ministerio estaba directamente vinculado con programas de transferencias condicionadas, y se nos decía en reiteradas oportunidades que los programas sociales eran asistencialistas. Yo creo que ya hemos pasado ese proceso, dando a conocer que la inclusión social no solo implica el trabajar con la población más excluida, más pobre, sino también a esta misma población con la que, por ejemplo, llegamos para comenzar con acciones concretas para desarrollo de capacidades, ¿no? Yo creo que ahí hay un primer tema: invertir en infancia, trabajar con las familias para que los niños tengan acceso a salud, a educación, es el primer paso. Pero no solo lo dejamos ahí, sino también intervenimos con programas de generación de oportunidades económicas con estas mismas familias con las que estamos llegando, con los niños, y ya hemos comenzado además, y ya está incorporado de alguna manera, y estamos trabajando para ello, para comunicar a la población, por ejemplo, el tema de trabajar en la bancarización, la inclusión financiera. Las poblaciones rurales y las poblaciones en situación de pobreza tienen sistemas de producción con bajos niveles de productividad. Eso implica que tienen sus pequeñas parcelas, sus chacras, donde producen un solo producto, y nosotros entramos con este programa Hakuwiñay a apoyarlos con asistencia técnica a diversificar esta producción. Pero quisiera mencionar que no dejamos de lado el trabajo con las familias, y por lo tanto lo primero que hacemos, y ustedes en varias oportunidades lo han mencionado además, cómo trabajamos la mejora de la vivienda, la cocina saludable, esta cocina que ya no se queda el humo dentro de la casa, sino sale, ¿no? Y trabajamos el orden de la casa, nos acercamos a la familia con los yachachiks. Por lo tanto, es una inclusión social que va desde el desarrollo de capacidades y generación de oportunidades económicas a través de los diferentes programas sociales, pero también trabajando en la mano con otros sectores, si no, no lo podríamos hacer, y sobre todo con autoridades locales y gobiernos regionales. Es bueno que se ha ampliado la mirada para cuando hablamos de inclusión social. Hay proyectos que efectivamente atienden a algunos sectores muy específicos, como es el caso de pensión 65, ¿no es cierto? Que sin embargo
por los reportajes que se han hecho y los testimonios de las personas, resulta siendo algo notable en el sentido de cómo puede ser de gran utilidad una ayuda mínima para cualquiera que, en fin, esté más o menos en situación operativa. Pues efectivamente la pensión es muy baja, pero sin embargo, a donde llega, que son a las zonas más alejadas y de extrema pobreza, es milagroso cómo ese dinero se multiplica, y por los testimonios de las personas que yo he visto y he escuchado, uno se sorprende diciendo: yo ahorro y además logro con eso pues hacer el techo de mi casita, emprender a veces hasta negocios, en fin. ¿Cuál es, por ejemplo, cito el caso porque lo que quiero saber es un poco de cuánto dinero se dispone? En realidad, en todos los proyectos, en sus variedades y riquezas posibles, el problema es cuánto se invierte, y esa inversión solamente es del Estado, o va o debe buscar también el acompañamiento de otros sectores productivos. Bueno, efectivamente, si uno mira los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, o que están bajo la conducción del Ministerio, que tenemos 5 programas sociales, estamos nosotros gestionando este año aproximadamente 3.450 millones de soles. Que comparativamente con el pasado, ¿cuánto es más o menos? Bueno, definitivamente es un incremento pues sustancial de casi el doble, diría yo, ya que, por ejemplo, con el programa Jaliwarma estamos nosotros llegando y con una inversión de 1.150 millones, más o menos. Con Jaliwarma estamos con un monto similar a los 1.000 millones con el programa Juntos. En el caso del programa Juntos, por ejemplo, nosotros no solamente es un tema de incremento de inversión en este caso, sino también un incremento en la meta de cobertura. Nosotros recibimos aproximadamente en el 2011 alrededor de 400.000 familias, sobre las 400.000 familias, y hoy día estamos en 751.000 familias. En el caso del programa Juntos son transferencias cada 2 meses de 200 soles, y que el tema central y la condición para esta transferencia está vinculada a que la madre lleve a sus niños al centro de salud y a la escuela. Pero aquí sí quisiera mencionar también que no nos quedamos solo con que lo lleve a la escuela o al centro de salud, sino estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y con todos los gobiernos regionales, principalmente con 9 regiones en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño, donde una vez que llega el niño, estamos garantizando, en coordinación evidentemente en el marco del proceso de descentralización con las direcciones regionales de salud, para que reciban todo lo necesario del otro lado cruzando la puerta, ¿no? Una vez que cruza la puerta, la madre gestante tiene que tener todo lo necesario para, por ejemplo, el ácido fólico, que le hagan los controles, los exámenes, que no tengan ninguna infección, por ejemplo, urinaria, o todo lo que es enfermedad de transmisión sexual, para que lleve un buen embarazo. Asimismo, cuando el niño nace, que tenga sus vacunas, que tenga los multimicronutrientes. Y aquí yo quisiera mencionar, y no ha habido el espacio, el 15 de mayo nosotros lanzamos el Fondo de Estímulo al Desempeño, que son 100 millones de incentivos para gobiernos regionales, 9 gobiernos regionales, los que están en situaciones más complejas, en cuanto a indicadores de nutrición crónica infantil, anemia, acceso. En ese sentido, la primera meta o el primer compromiso de los gobiernos regionales es que durante las 4 semanas siguientes, o sea, hacia el 20 de junio, tenían que tener los centros de salud ubicados en los distritos más pobres del país, más conocidos como ubicados en el primer y segundo quintil de pobreza, tenían que tener un lote necesario abastecido de multimicronutrientes para entregar a las madres cuyos niños lleven, sobre todo para anemia y desnutrición crónica infantil. Al mes hemos logrado rebasar la meta con cada gobierno regional, y estos 9 gobiernos regionales están recibiendo ya el incentivo. Es un incentivo por hacer lo que tienen que hacer, porque tienen el presupuesto. En ese sentido, respondiendo a su pregunta, es necesario trabajar de la mano con autoridades regionales, con las autoridades locales, para poder avanzar con este logro. Vamos a hacer una parte y una pausa, y luego Patricia y Ricardo intervendrán. Hora satelital. 8.
donde hay varios aspectos importantes, como por ejemplo, ahorita hay un frío horrible y uno empieza a pensar qué se ha hecho en función del frío y de las condiciones climáticas extremas que se viven en determinados momentos del país. ¿Estamos mejorando en prevención, digamos, en esos aspectos? Sí, hay varias acciones que se han adoptado con bastante anticipación. Hay un equipo que está trabajando, por ejemplo, y hace algún tiempo me tocó informar también sobre la creación de los tambos, ¿no? En las zonas más alejadas, con puntos céntricos para llegar a determinadas poblaciones, donde en estos tambos que se han construido en el país se tiene llegada mucho más cercana a la familia que está justo en este momento ya en condiciones de friaje, donde se entrega alimentos y vacunas para los animales, se ha hecho vacunas preventivas para los niños. Hace poco hemos tenido además la información del Ministerio de Salud sobre todo el periodo de vacunación previa, preventiva, para que los niños, ¿sí?, no se enfermen. Hay una reducción enorme del porcentaje de niños. Todavía hay, definitivamente, pero hay una reducción importante del porcentaje de niños o de personas que adquieren la neumonía por causa del frío. Por lo tanto, sí vemos que la acción concertada del Estado, del Ejecutivo y con autoridades regionales ha dado resultado, porque se viene trabajando esto desde el mes de febrero, marzo. Se han realizado campañas en las zonas más alejadas, se han movido animales, se ha entregado vitaminas, y lo que sí vemos es un descenso en el número de casos. Todavía lo que tenemos como reto es evitar que existan casos, ¿no? O sea, tenemos que llegar al nivel cero de estos casos de neumonía, pero estamos ya trabajando en este proceso. Sí hay acciones concretas realizadas por diferentes sectores. Está el Ministerio de Salud, está Agricultura, está Vivienda, está el Ministerio de la Mujer, donde con diferentes acciones vienen desarrollando e implementando en el mismo territorio. Ministra, la felicitamos por el logro obtenido, el premio de las buenas prácticas en gestión pública, pero por lo ambicioso de las metas de los diferentes programas del Ministerio de Inclusión Social enfrentan problemas. Y el programa que enfrentaba más problemas, más quejas, era el Caliwarma, dedicado y diseñado para dar alimentación a los niños, a los escolares de la zona más pobre de nuestro país. El número de quejas se ha reducido notablemente, pero imaginamos que es también porque se dejó en una medida de preparar los alimentos en la misma zona donde se van a consumir. Esto enriquecía la calidad de lo que consumían, pero los exponía a mayor peligro. ¿Cómo quedó ese tema? Y un reclamo particular de un colegio aquí en Lima, porque pertenece a la región Lima, un colegio ubicado en una de las zonas más pobres del distrito de Santa Rosa, que no estaban considerados dentro de la zona de extrema pobreza, pero eran niños en edad escolar, un colegio parroquial, pero con niños desnutridos. Por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer referencia rápida el reconocimiento que ha hecho Ciudadanos al Día por el Buenas Prácticas en Gestión Pública a Haku Wiñay, que es un programa que viene ejecutando por Foncodes. Tiene básicamente 4 componentes: fortalecimiento del sistema de producción familiar, mejora de condiciones de la vivienda rural, lo hemos mencionado hace un momento, promoción de negocios inclusivos y fomento de capacidades financieras, básicamente a través de la educación financiera. Solo como ejemplo, quisiera señalar que el caso de Acoria, que es el caso que planteamos como propuesta al concurso, ninguna familia, y aquí en Acoria tenemos 411 familias, y con Haku Wiñay tenemos 50.000 familias aproximadamente a nivel nacional. Ninguna familia contaba con un sistema de riego por aspersión. Hoy, 351 familias tienen riego por aspersión. Solo el 40% tenía acceso a riego por gravedad, hoy el 80%. Y así una cosecha al año, doble cosecha al año. Entonces tenemos una serie de resultados que efectivamente lo que hacen es demostrar que estas familias de Haku son familias de juntos. Yo quisiera aquí mencionar que nosotros entramos con Haku Wiñay sobre las familias del programa Juntos como parte de una estrategia. En ese sentido, este reconocimiento nos alienta para seguir adelante, sobre todo incrementando el número de usuarios. Así es. En el caso de Jaliwarma, yo quisiera señalar 2 cosas. En primer lugar, las razones por las que se viene minimizando el riesgo tienen que ver con adopción de medidas bastante rigurosas
tanto en el modelo ración como en el modelo producto. En este momento, de los más de 2.800.000 niños que tenemos previsto como meta, el 30% recibe el modelo ración. Lo que se ha hecho es que en las zonas más alejadas nos concentremos solo en el modelo producto, pero ración seguimos entregando en Lima, en provincias, en capitales de departamento. El único requisito es que haya 1 hora de distancia entre la planta que produce hasta la escuela. Entonces, pero aquí también mencionar que tenemos supervisores de planta diarios. Entonces tenemos como un ingeniero que está en cada planta supervisando el insumo todas las madrugadas y dando el check, la autorización para que salga a la escuela. En el caso del modelo producto, lo que tenemos es ingenieros que van una vez al mes al almacén donde compran estos proveedores los productos y también verifican todos los certificados de inocuidad para que lleguen a las escuelas. Entonces tenemos requisitos más rigurosos, pero además un mecanismo de supervisión más riguroso, quizás más complejo, pero más riguroso, hasta que los proveedores, y podamos contar con proveedores que uno no tenga que estar todos los días yendo a mirar que hagan bien su trabajo. Es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje, de responsabilidad y cumplimiento contractual. Yo creo que estamos trabajando ahí bastante bien. Evidentemente tenemos que continuar. Y en el caso de Jali, tenemos este año la meta de llegar a 2.880.000. Yo quisiera señalar que ya tenemos departamentos donde por fin hemos logrado el 100% de cobertura, ya estamos llegando al 100%. La idea es que los proveedores sigan cumpliendo para no tener que resolver contratos, porque lo que sí estamos siendo es bastante inflexibles si incumplen, inmediatamente penalidad o resolución. En el caso del Colegio Santa Rosa, efectivamente nosotros conocemos que la zona es de extrema pobreza. No hay forma de decir que esa zona no es de extrema pobreza. El tema es que nosotros tenemos, para comenzar, un marco legal, como lo ha explicado la directora ejecutiva del programa, donde llegamos a instituciones públicas, colegios públicos. El colegio es parroquial y también tenemos algunas demandas de colegios parroquiales. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es de qué manera se puede apoyar al colegio, pero no podemos entrar con Jaliwarma porque no podemos entrar solo a un colegio. Tendríamos que entrar a todos los parroquiales del país. Ahora, sí me parece importante complementar, Ricardo, que Jaliwarma no combate la desnutrición crónica infantil. Yo creo que ahí es bien importante que las familias nos lo entiendan. ¿Por qué? Porque la desnutrición se combate desde el periodo de gestación hasta los 3 años. Entonces, Jaliwarma lo que hace es contribuir a la mejora del aprendizaje como parte de un paquete mayor. Entonces, si hay un tema de desnutrición crónica infantil, evidentemente tenemos que trabajar con el Ministerio de Salud y estamos tomando atención al caso del colegio. Muy bien. Bueno, lamentablemente el tiempo nos gana, ministra, pero sumamente interesante esta conversación. Y la invito para una segunda ocasión en la que podamos de alguna manera tener indicios de cómo responde la población, porque al final de cuentas toda la corrección de cualquiera de estos programas está en función de la cooperación y la internalización y el entusiasmo que la población pone. No hay manera de lograr que inclusión funcione, ¿no es cierto? Así que me gustaría saber cómo miden, cuánto ha evolucionado esto, qué es lo que está pasando con las poblaciones, en fin. Y tema tenemos ahí, rico e importante. Así es, y tenemos información por cada uno de los programas, las reacciones, y solamente, si me permiten, para finalizar, contarles 2 temas que son importantes para nosotros. Hoy día está el comisario de la Unión Europea en Ayacucho con la viceministra de Políticas visitando justo estas experiencias de los programas en Ayacucho, porque hay mucho interés de la comunidad internacional en mirar estos avances, estos resultados que se vienen desarrollando. Y mañana voy a estar con el vicepresidente del Banco Mundial en Cusco, en el mismo Cusco y en Chincheros, también mirando resultados de CUNAMAS y de Juntos. Y finalmente, pues saludar a todos, a ustedes y a todos quienes nos están escuchando, a todos los peruanos y peruanas y que nos están viendo por Fiestas Patrias. Un abrazo afectuoso y el compromiso de regresar pronto. Muchas gracias. Muy bien, ministra. 8:32 de la mañana, vamos a hacer una pausa y con